Bienvenidos, queridos navegantes del abismo. Estamos frente a la segunda emisión y les agradezco por estar con nosotros en su programa Ñaca Ñaca, donde escucharemos sus anécdotas más terribles y aterradoras. Yo soy Algerun y les invito a pasar bajo el velo del misterio. Las anécdotas que nos erizan la piel pueden surgir de los lugares más comunes, acompañados de nuestros seres queridos. Este es el caso de Paulina, que nos platica su encuentro con lo sobrenatural de una manera que sin duda le marcó de por vida. Hola Paulina, bienvenida a Ñaca Ñaca. Sabemos que tienes una pequeña anécdota que contarnos. Sí, antes que nada, muchas gracias por permitirme contar mi historia. A veces no sé por dónde comenzar. Pues cuando eso pasa, siempre es mejor comenzar por el principio. Bueno, yo era muy pequeña y toda la vida viví con mis abuelitos. Mis papás usualmente se la pasaban trabajando. Mi padre era velador y mi madre trabajaba en una farmacia en el turno de noche, por lo que siempre me quedaba a dormir con mis abuelos. Ellos eran dos señores tallados a la antigua, de esa gente que duerme con muchos santos en el buró, observándolos, supersticiosos y sumamente católicos. Vivíamos en una casa de 2 pisos. El primero estaba bien arreglado y el segundo siempre se mantuvo en obra negra. Hasta la fecha, que mis abuelos ya no están, continúa sin terminarse. El asunto es que mis abuelos tuvieron 9 hijos, pero 2 de ellos no sobrevivieron. Uno murió de diarrea cuando tenía 5 años y el otro nació muerto. Mi abuela siempre decía que tenía 2 angelitos cuidándola, que los escuchaba reírse cuando no había nadie y que jugaban con las pelotas de sus hermanos y descendían las camas. Sinceramente me parecían cosas de gente grande, pero hace poco, mientras dormía en casa de mis abuelos, comencé a creer. Todo comenzó una noche. Comenzó a hacer mucho frío y yo no lograba calentarme para dormir. De repente sentí una presencia. Más bien, era alguien viéndome. Pensé que era mi imaginación, pero no quise voltear. Me mantenía viendo a la pared, pero la presión era tanta y me sentí en peligro, por lo que me armé de valor y volteé directamente en dirección de donde sentía la mirada. ¿Cuál fue mi miedo? Que creo que me desmayé y volví a caer dormida. Asomándose por encima de una puerta con cancel y vidrio, veía a un niño, que a través del vidrio no se le veía el cuerpo, pero su cabeza y manitas parecía que se sujetaban de ahí. Sentí mucho miedo. Su mirada era de enojo, como si yo no tuviera el derecho a estar ahí. ¿Qué crees que sea este ente que te estaba observando, Paulina? Yo creo que era mi tío, el que murió de diarrea. No lo sé, sentía que me reprochaba por estar ahí, por usurpar el lugar de su madre. Sí, es cierto lo que decía mi abuela, que ahora le creo. Probablemente había resentido mucho su pérdida. ¿Y este pequeño volvió a aparecerse frente a ti? Sí, varias veces. Algunas solo aventaba cosas, otras desordenaba las camas, pero hubo una vez que sentí mucho miedo. ¿Podrías contarnos un poco más, por favor? Claro, mira, un día estaba lavando la pileta. La había vaciado completamente porque el agua de adentro se había estancado y me metí para tallarla y que quedara completamente limpia. Mientras lo hacía, escuché ruido de algo arrastrándose. Pensé que era una rata y me puse a buscarla, aferrándome con la escoba porque les tengo mucho miedo, pero de repente todo se puso oscuro. Habían tapado la pileta. Pensé que alguien se había metido. La tapa era de cemento y era muy pesada de mover. Me acerqué intentando abrirla, pero no se movía. Yo sentía cosas moviéndose en mis pies, rozándome y rasguñándome. Estaba aterrada, al borde de la histeria, y parece que todo fue a peor. Prendieron la bomba y comenzó a caer agua. Estaba muy desesperada. No me imagino qué hubiera hecho en tu situación. Yo tampoco sé qué hice. Comencé a empujar la tapa como pude, le pegaba con la escoba e intentaba hacer palanca. Estaba a punto de volverme loca. Cuando retiraron la tapa y me trepé como pude, jamás había trepado tan rápido. Estaba tan angustiada que no me pregunté quién había retirado la tapa. Solamente me acosté en el piso y comencé a llorar muchísimo. Sin duda es una situación aterradora. ¿Qué ocurrió después?
Me acerqué a una amiga, que es amiga de una bruja. Le conté la situación y me decía que esos fantasmas que se pegan tanto a un familiar y este muere se vuelven oscuros, violentos y que debes hacerles entender su pérdida. Claro, tienen que entender que así como ellos, sus familiares han pasado a mejor vida. Sí, exacto. Me decía que tenía que acercarme a ellos, invitarlos a que se presentaran, pero que debía estar protegida, que no debía dejar que se me pegaran a mí. Nadie quiere un muerto en sus hombros. Ajá, especialmente uno que se había mostrado tan violento, por lo que me dispuse a preparar todo lo que me pidieron. Me encerré en un círculo con sal y comencé a invitarlos. Tenía mucho miedo, pero estaba decidida. Comencé a hablarle, pero no recibía respuesta alguna. Entonces le llamé por su nombre, Eusebio, y todo se puso en un silencio pesado. El frío subió rápidamente y sentí nuevamente la mirada. Cerré los ojos y empecé a rezar. Ya no quería seguir con eso. Me volví a armar de valor y le dije que su mamá estaba muerta, que había muerto en calma y se había ido, que tenía que hacer lo mismo y descansar. Ya no estaba la mamá que tanto le lloró y pidió que no se fuera, que no tenía razones para seguir aquí. En ese momento, solo escuché un llanto que desaparecía lentamente, un llanto lleno de tristeza y resignación, y de repente, calidez, una presencia muy conocida. Sentí la presencia de mi abuelita. Abrí rápido los ojos, pero no había nada. Solo estaba yo en la habitación, completamente sola, pero sentí mucha paz. ¿Tu abuelita vino por su hijo? ¿Volviste a sentir alguna presencia? Jamás, solamente ese día por la noche. Tuve un sueño. Mi abuelita pasaba a despedirse de mí. No me decía nada, solo estaba de pie junto a mí. Me besaba la frente como cuando era una niña y se desvaneció. Aún hoy siento la calidez. Jamás volvió a pasar nada después de ese día. Muchas gracias por contarnos esta historia, Paulina. Gracias por dejarme contarla. Mucha suerte en tu programa, Gerón. Lo escucharé todas las noches con las luces prendidas. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, queridos navegantes del abismo, acabamos de escuchar una anécdota de recelo a la vida. Un espíritu que se rehusaba a avanzar y que dentro del estancamiento terminó deformándose y afectando a su propia familia. Sin duda alguna, los espíritus están en nuestro alrededor, están al lado de nosotros. Algunos buscan convertirse en compañía, pero hay otros que se vuelven una carga. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión. Recuerden que la oscuridad ronda por las esquinas y los lamentos se pueden ocultar en cualquier lado. Nos vemos en nuestra siguiente emisión, Navegantes del Abismo, y les deseo terrores inenarrables. Esto fue ñaca ñaca.